He titulado retos, los retos son múltiples, no vamos a hablar de los retos, sino de algunos de los retos que, en mi opinión, son cruciales. Y aquí en esta sinopsis he puesto un poco el guión de cuáles son los que vamos a repasar. En primer lugar, antes de hablar de cuáles son los problemas que tenemos que resolver en el cerebro, sí que me gustaría emplear la primera parte de mi presentación en dar algunas pistas de por qué es tan complejo entender este órgano, por qué es tan sutil, tan enrevesado en el fondo y, en definitiva, tratar de justificar el hecho de que todavía no seamos capaces de resolver ninguno de los grandes problemas clínicos que tenemos en relación con las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Clave es comprender la arquitectura molecular y cómo funciona, dónde se comunican las neuronas. Esta palabra mágica, sinapsis, significa unión. Ahí, en ese punto, hay muchísimos de esos puntos, luego veremos algunos detalles, es donde se transmite la información de una neurona a la otra. Clave, por tanto, para comprender cómo procesa nuestro cerebro toda la información que recibe, tanto la que viene codificada por los genes que tenemos como por las respuestas al entorno, están ahí. Hay un aspecto también clave para comprender la función nerviosa y que tiene que ver con unas células que no son neuronas y que curiosamente son la absoluta mayoría de las células que hay en el cerebro. Y estas células en su conjunto se denominan neuroglía y no están muy bien conocidas ni estudiadas. En particular, el centro Achúcarro pone su énfasis en desvelar esa cara oculta del cerebro y qué importancia tiene para su funcionamiento normal y patológico. También daremos algunas pistas de cómo aprende el cerebro y cómo recuerda lo que vivimos. Un aspecto clave, sobre todo por la expectativa terapéutica que ha levantado, es el de la neurogénesis. En el cerebro pensábamos que una vez que se maduraba ya no había capacidad de generar neuronas y glía de nuevo. Hoy sabemos desde hace unos 30 años que eso es posible y eso ha despertado grandes esperanzas desde el punto de vista terapéutico. Indudablemente también es crucial comprender desde el punto de vista biológico cómo ocurre ese proceso. Y finalmente, en la última parte, el gran reto, hablaré del gran reto que tenemos de resolver el enigma que suponen la mayor parte de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Y haré particular énfasis a aquellas que son más prevalentes, como el Alzheimer en el terreno de las enfermedades neurológicas, enfermedad de naturaleza neurodegenerativa, y de las psiquiátricas, en particular la esquizofrenia. Pero también hay un gran grupo de enfermedades denominadas raras que desgraciadamente son los hermanos pobres de la investigación clínica. También aludiré a una en particular, que es el síndrome del X frágil. Bien, decía que para entender a qué nos enfrentamos quería darles unas pistas sobre cómo es este órgano. Es un órgano relativamente pequeño, solo pesa 1,5 kilos, y aquí lo vemos envuelto, como veríamos envuelto en celofán, cualquier producto en una tienda. Cuando quitamos ese celofán vemos que tiene una estructura bastante enrevesada, organizada en surcos y circunvoluciones. Y lo que estamos viendo es la corteza cerebral, que en la especie humana está mucho más desarrollada que en el resto de las especies de la escala filogenética. Y tiene el tamaño de una coliflor aproximadamente, relativamente pequeño. Sin embargo, su demanda en energía es muy alta, aproximadamente 10 veces superior a la que le correspondería por su tamaño. Y esto ya nos da una pista. Ahí están pasando muchas cosas. Hay una gran actividad y que requiere del consumo de oxígeno y de glucosa fundamentalmente. Esta es una imagen
tomada en la misma posición que estamos viendo aquí, lateral. Una imagen moderna, con técnicas de imagen, de resonancia, en modo difusión. Y lo que vemos ahí, este aspecto que recuerda cuando algunos de nuestros jóvenes salen de la peluquería con el pelo ahí con colores, no son otra cosa que las fibras, las vías por las que pasa la información de toda esa cáscara, esa coliflor que acabamos de ver. Es una imagen, en definitiva, de lo que llamaremos axones, que son la parte de las neuronas que comunica unas con otras. Y si entramos en algunos otros detalles, vemos que el número de elementos de neuronas que hay es del orden de 100.000 millones, muchísimas, y que el número de células gliales es incluso 10 veces mayor, es decir, 1 billón con B de células. Y las conexiones que forman las neuronas tienen una distancia que supone aproximadamente 100 vueltas a la Tierra, es decir, son conexiones muy largas. Algunas de ellas tienen más de 1 metro, aquellas que van desde la corteza motora hasta la parte inferior de la médula espinal. Es decir, mantener esa estructura es realmente, bueno, formarla, desarrollarla ya es complejo, mantenerla viva también lo es. Sin embargo, el número de genes que codifican todo este entramado tan complejo no es demasiado, solo unos miles. Y cuando hacemos zoom y nos metemos dentro de él, lo que observamos son, con imágenes que tienen más de un siglo y obtenidas por Cajal, que esos elementos neuronales tienen este aspecto, aunque hay una gran heterogeneidad, dependiendo de dónde miremos. Si estamos mirando en la corteza cerebral, aquello que veíamos antes, vemos que predominan este tipo de células con aspecto piramidal. Si estamos mirando en otras zonas, como el cerebro, vemos que la morfología ha cambiado. La imagen que tenemos histológica del cerebro ha avanzado muchísimo, y si volvemos a nuestra época, 100 años más para acá, observamos que las neuronas se pueden estudiar metiéndoles proteínas fluorescentes de una manera específica, porque cada una de esas poblaciones tiene un DNI propio, un DNI molecular, que permite, con técnicas de recombinación genética, meter fluorescentes y obtener esta especie de arco iris coloreado que nos permite estudiar unas u otras con detalle y de forma específica. Pero en definitiva, lo que hacen las neuronas es recibir una gran cantidad de información en su árbol, es como un árbol, aquí estarían las hojas, las ramas, y esa información la hacen converger hacia su cuerpo celular y la proyectan hacia otras dianas celulares. Es decir, hay un proceso de convergencia de la información. Esta neurona computa toda la información que recibe, y cada una de ellas recibe un promedio de aproximadamente 1000 conexiones o sinapsis, como hemos llamado antes, y la envía a multitud de dianas. Es decir, en el fondo estamos hablando de unos 100 billones de sinapsis, es decir, una gran cantidad de conexiones. Es decir, nos encontramos con el ordenador más complejo que podamos imaginar y más avanzado. Esas conexiones aparecen aquí en imágenes de microscopía electrónica y tienen naturaleza excitadora, es decir, permiten el flujo de la información, o a veces naturaleza inhibidora, es decir, evitan que pase. Funcionan, entre comillas, de una forma digital, sí o no, pero esa forma digital tiene muchísimos matices que todavía no entendemos bien. Cuando miramos de forma esquemática la arquitectura de estas uniones, vemos la maquinaria molecular que les da sustancia o sustrato funcional. Esa maquinaria molecular, a grandes rasgos y sin entrar en detalles, consiste en un emisario o mensaje, que es el neurotransmisor, que se libera y actúa sobre unos sensores que son los receptores, de manera que la información fluye en esta dirección. Pero en el entorno
hay moduladores importantes, y aquí tiene un papel clave en las células no neuronales, lo que hemos llamado glía. En cualquier caso, lo que pasa aquí no es banal, es crucial. Basta tener en cuenta que la mayor parte de los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso lo hacen modificando esa transmisión del emisor y la recepción en esos sensores que llamamos receptores. Con lo cual, comprender esta estructura y sus detalles es un reto de la mayor importancia, sobre todo pensando en desarrollos terapéuticos. Lo que pasa en esas uniones o sinapsis es relevante también al aprendizaje y a la memoria. Es decir, que modificaciones por una actividad determinada a nivel del emisario pueden producir una huella, un cambio en esta unión que determinará el funcionamiento ulterior. Es decir, en condiciones normales, el emisario, el mensajero, el transmisor, actúa sobre el receptor y produce una señal de este tipo, pero si aquí ejercitamos la liberación de esa señal y su recepción, nos encontraríamos con que esa señal es más potente y ese cambio dura horas, días, semanas, deja una impronta. Esto constituye lo que entendemos como el sustrato molecular de la memoria. Si comparan estos dos esquemas, ven que aquí hay una entidad molecular que modifica su funcionamiento. Muy bien, uno podría pensar de una forma naif que si modificamos esa estructura molecular puede que aprendamos más fácil o que recordemos de una manera más eficiente. Pero eso tiene efectos secundarios, porque cuando se intentó cambiar esta estructura en animales modificados genéticamente, que reforzaban su funcionamiento, los ratones efectivamente aprendían más rápido y se acordaban más tiempo de lo que habían aprendido, pero sin embargo presentaban síntomas de ansiedad y otros problemas asociados al estrés traumático. Es decir, que recordaban sucesos que eran negativos y eso les bloqueaba su funcionamiento normal. Por tanto, el cerebro, de alguna manera, aprende, recuerda, pero también olvida, sobre todo aquellos aspectos más negativos, para de esa manera evitar lo que ocurría en este mutante. Decía antes que aproximadamente el 90% de las células del sistema nervioso lo constituye la población que denominamos células gliales y que vemos aquí representadas en relación con las células reina y principales, que son las neuronas. Estas células se denominan astrocitos y se encargan de establecer puentes entre la circulación sanguínea y las neuronas, de manera que transportan el fuel, la energía hasta la neurona. Otras actúan de forma que envuelven las conexiones o los axones para hacer esa conexión y la propagación de las señales más eficientes, y otras son más pequeñas y por eso tienen este nombre y se dedican de alguna manera a eliminar el detritus celular que hay en el cerebro, son los barrenderos del cerebro. Un poco, con algún mayor detalle voy a hablar de estas tres poblaciones muy por encima. Estos son los astrocitos, que como se ven aquí teñidos con colores, son células territoriales que tienen, cada una ocupa un territorio y tienen buena relación de vecindad, pero no muy amplia cuantitativamente. Es decir, estas células son cruciales porque están oyendo los sonidos que hay en la sinapsis y modificándolos. Y por eso actuar sobre ellas significa poder influir sobre la conexión entre las neuronas. Estas otras, denominadas oligodendrocitos, decía antes, fabrican un aislante que envuelve los cables, como se ve aquí. Esos cables son los axones y este es el aislante, de forma que hacen que las señales se transporte a una velocidad muchísimo mayor. En este caso, incluso a 100 metros por segundo, es decir, 100 veces
o 10 veces más rápido que Usain Bolt, es decir, un montón. El problema que tiene es que cuando esta vaina, que se denomina de mielina, se deteriora, el paso de la información se ralentiza, y es lo que ocurre en las enfermedades desmielinizantes y en particular en la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que se desmieliniza y que, por tanto, la información tanto motora como sensorial discurre más lenta y eso produce síntomas neurológicos múltiples. Es un reto, por tanto, el proteger esta población oligodendroglial del daño con objeto de evitar la progresión de esta enfermedad crónica y muy cruel que se da sobre todo en adultos jóvenes. Decía que la microglía son los barrenderos del cerebro. Estas células están todo el rato, a ver si puedo poner este vídeo. Uy, no se ve muy bien. No se va a ver. Bueno, lo siento. Antes se veía, ahora no se ve. Son células que están de patrulla, como la policía municipal, por el municipio, en este caso es el cerebro, y tienen este aspecto. Sin embargo, cuando detectan un robo, un asalto, en este caso cualquier cuestión accidental que altera la textura del tejido, cambian rápidamente, y cuando digo rápidamente es en minutos, a este otro aspecto que tiene naturaleza macrofágica y que van allá y devoran o eliminan todo el detritus celular que se produce. Estas células están muy activas en enfermedades de naturaleza neurodegenerativa, como el Alzheimer, como vemos aquí. Y su función en estos estadios del proceso es beneficiosa, o sea, entendemos, para el funcionamiento del cerebro, pero cuando pasa a estos puede ser perjudicial y contraproducente. Por eso es un reto de la neurociencia actual modular la actividad con fines terapéuticos. Es un reto todavía poco explotado. Vamos a dar un salto un poco ahora a la globalidad del cerebro. El cerebro hay que comprenderlo básicamente como un órgano que recibe información, básicamente sensorial, y que la procesa y ejecuta acciones, una parte de ellas motoras, que son las más evidentes. Hoy podemos tener imágenes del cerebro en acción, como vemos aquí, y observar que distintas actividades mentales se focalizan en distintas zonas del cerebro. Por ejemplo, cuando estamos escuchando palabras, la actividad se centra en la parte que recibe la información auditiva, como es lógico. Sin embargo, cuando la estamos hablando, está en la parte motora, que es un área situada ahí que se denomina de Broca. Es decir, constituye, sin entrar en más detalles, un reto actual conocer todos estos mapas funcionales que se generan con distintas actividades. Aquí son actividades relativamente sencillas, pero otras un poco más elaboradas y complejas. Y cómo esos mapas se generan en condiciones normales, en personas sanas, y también cómo se modifican en condiciones patológicas. Otro aspecto importante y no bien conocido es el de la plasticidad. El cerebro se modifica. Antes hemos visto que cuando aprendemos algo o recordamos algo, hay una impronta que queda en esas conexiones que hemos llamado sinapsis. Pues en global, cuando aprendemos cosas como, por ejemplo, hacer juegos malabares, el cerebro cambia su estructura a nivel global y eso se puede objetivar con técnicas de imagen. Esta persona, en esta zona que aparece aquí en amarillo, tenía un tamaño cortical al empezar a hacer este tipo de manipulaciones motoras, pero cuando aprendió, varias semanas después, hay un aumento del tamaño de la representación de esas funciones. Un aumento que es notable, es de en torno a un 3%, y cuando deja de practicarlas, ese aumento se reduce, incluso en el largo plazo desaparece. El manipular esa capacidad de modificar el cerebro
es importante el conocer cuáles son los mecanismos que participan en él, sobre todo de cara al envejecimiento. A medida que envejecemos, la capacidad plástica innata del cerebro disminuye, y sobre todo en circunstancias patológicas como es el daño cerebral, bien por un ictus, un accidente cerebrovascular, o por un accidente traumático del cerebro. Otro de los aspectos importantes es el de la neurogénesis. Decía al empezar que la idea que teníamos es que el cerebro, una vez que madura, ya no tiene capacidad de generar nuevas células, neuronas y glía. Esta idea preconcebida ha cambiado, y sabemos desde hace aproximadamente 30 años, sobre todo en estudios que se iniciaron en los jilgueros, es decir, pájaros que cantan, y durante el periodo había periodos en los que empezaban el canto en el que se generaban nuevas neuronas, que luego desaparecen. Esos estudios, inicialmente en pájaros, luego se extendieron a mamíferos y más recientemente a humanos. Y hoy sabemos que durante el desarrollo el cerebro se genera a partir de estas células radiales, y aquí aparecen todas las células, y que queda un remanente de esa capacidad en el cerebro ya adulto. Son zonas, dos en concreto, que tienen capacidad para generar nuevas neuronas y células gliales. Esa capacidad parece que se estimula cuando hay un daño cerebral. Es decir, el potenciar ese nicho neurogénico tiene importancia, por tanto, con objeto de compensar la carencia o falta producida bien como consecuencia del envejecimiento o como consecuencia de un proceso patológico en marcha. Incluso sabemos algunas formas para potenciar la neurogénesis. Por ejemplo, sabemos que la sociabilidad, es decir, ir al bar, hablar con los amigos, potencia la neurogénesis adulta. El ejercicio físico también la potencia, y un medio enriquecido, entiéndase, pues tener hobbies como leer, ir al cine, ver cuadros, oír música, etcétera, etcétera. En definitiva, todos estos estímulos potencian la capacidad neurogénica. Afortunadamente, aquí en Euskadi tenemos costumbre de ir bastante al bar y salir con la cuadrilla. Somos bastante deportistas y bueno, tenemos buenos museos y buena temporada de ópera. Y eso probablemente explique que aquí se vive, es uno de los sitios del mundo donde más longevidad hay, ¿no? Hay otros factores, naturalmente. Bien, me voy a referir brevemente y muy de paso a la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad neurodegenerativa más prevalente. A partir de los 70 años, un porcentaje importante de la población, que supera el 5%, la padece. A medida que progresa la edad podemos llegar hasta el 50%, sobre todo en la gente más longeva. Lo que pasa al cerebro en esta enfermedad es que se atrofia. Esta coliflor se resquebraja y eso ocurre básicamente porque perdemos neuronas y glía, y por tanto hay atrofia, hay pérdida de tejido nervioso. En paralelo a la pérdida de tejido nervioso, sería la actividad en un cerebro normal, el consumo de glucosa, visto con técnicas de imagen moderna, de un cerebro Alzheimer. Si hay menos consumo, hay menos actividad. Y el sello neuropatológico de esta enfermedad es la aparición de unas placas formadas por un depósito que se denomina amiloide y unos ovillos neurofibrilares que ponen de manifiesto la hiperfosforilación de una proteína que daña el árbol que formaban las neuronas. Se inicia esta pérdida neuronal muchísimo antes de dar síntomas, es decir, se calcula que en torno a 10 o 20 años antes de aparecer los síntomas ya tenemos la enfermedad de base progresando. Esto es importante, este aspecto, porque a medida que conozcamos los factores de riesgo mejor, podremos intervenir antes con objeto de retrasar el inicio y su progresión. Y el sello
típico de esta enfermedad a nivel sintomatológico es la pérdida de memoria, como casi todos conocemos por haber tenido a una persona allegada que la padece. Y desgraciadamente no conocemos mucho, a pesar de que la actividad investigadora es muy grande. Sabemos que hay dos tipos de enfermedades de Alzheimer, unas que inician pronto, en torno a los 30, 60 años, y que tienen un trasfondo genético claro. Sin embargo, la mayor parte es de inicio tardío y no conocemos su naturaleza. Conocemos algunos detalles moleculares, pero no muchos. Es decir, que en la mayoría de los casos, 98-99%, no tenemos mucha idea qué es lo que la causa. Y eso a pesar de, como decía, de la intensidad de la investigación. Hay algunas pautas que están más o menos consensuadas y que producen un cierto retraso en el inicio de la enfermedad, como es la actividad mental, el practicar habilidades gramaticales y la alimentación sana, sobre todo rica en antioxidantes. Y el tratamiento es solamente paliativo, entre comillas, porque esos efectos paliativos son muy débiles. Afortunadamente hay desarrollos en marcha, en particular el de una vacuna que trata de eliminar esos acúmulos de proteína amiloide y al reducir la carga de esa proteína acumulada de forma anómala produce efectos terapéuticos. En cualquier caso es un reto de la mayor importancia el desarrollar nuevos fármacos que ralenticen la progresión de esta enfermedad. Y aquí hay algunas noticias positivas, y es que ha habido modelos animales, hay modelos animales que se han desarrollado y que de alguna manera recapitulan ese trasfondo genético en el llamado Alzheimer de inicio temprano o familiar. Estos animales aprenden peor, olvidan más fácil, y cuando miramos en el tejido tienen la huella neuropatológica de la enfermedad. Y curiosamente, el uso de técnicas como las que mencionaba antes, que potencian la neurogénesis adulta, favorecen la reducción de estos depósitos y el mejor funcionamiento cognitivo de estos animales. Y muy recientemente, hace varias semanas, se ha encontrado que es lo mismo tener un entorno enriquecido, que se lo pueden permitir, quien se lo puede permitir, que actuar con fármacos beta-adrenérgicos con objeto de potenciar la neurogénesis y de esa manera reducir la carga lesional y mejorar los síntomas de la enfermedad. Y este desarrollo farmacológico probablemente dará mucho que hablar y para bien en cuanto se hagan ensayos clínicos. Quería hablar también muy brevemente de esta otra enfermedad, una enfermedad terrible, que es la esquizofrenia, y que no es otra cosa que una enfermedad del desarrollo del cerebro. Es decir, el cerebro viene con un defecto de fabricación. Ese defecto de fabricación se debe a alteraciones genéticas y esos factores genéticos, en confluencia con otros factores ambientales, producen el desencadenamiento de la enfermedad. Las alteraciones estructurales en el cerebro de una persona con esquizofrenia son sutiles, y esta es una imagen un pelín compleja, pero yo creo que muy significativa de lo que está pasando. Son estudios de imagen. Aquí han mirado enfermos y aquí han mirado hermanos sanos. Los colores, cuanto más calientes son, indican atrofia en el cerebro, y se ve cómo esa atrofia disminuye a medida que el cerebro madura. Aquí estamos pasando desde los 10 hasta los 20 años, una edad muy vulnerable a la enfermedad, porque suele debutar en la adolescencia tardía. Bien, es bien curioso observar que los hermanos sanos también tienen anomalías en las mismas zonas, pero que las rectifican. Es decir, esto habla, por tanto, de factores genéticos, pero también de esos factores ambientales, que pueden ser infecciones
a nivel durante el embarazo, daño perinatal en el momento del parto, a veces hay hipoxia, exposición a drogas psicoactivas como el cannabis y los factores de estrés. Todos estos factores, junto con ese trasfondo genético, convergen y desencadenan la enfermedad. Y también ha habido desarrollos muy recientes, en las últimas semanas, que van a propiciar nuevos avances terapéuticos. Esos hallazgos indican que en el cerebro de la persona que tiene riesgo a tener la enfermedad hay una hiperexcitabilidad como consecuencia de la abundancia de un mensajero, un transmisor que se llama glutamato, que excita las neuronas. Esa hiperexcitabilidad produce mayor necesidades metabólicas, hipermetabolismo, y en circunstancias normales se mantiene ahí latente, pero en condiciones de estrés ambiental, ansiedad, cannabis, etcétera, etcétera, puede dar el salto y pasar este umbral y dar síntomas y transformarse en un cerebro enfermo. En definitiva, controlar la transición entre este estadio a este es tan importante como que el cerebro continúe sano o caiga enfermo. Bien, otro desarrollo reciente importante para estudiar esta enfermedad es el de las células madre. Es decir, se pueden programar células de la piel de enfermos esquizofrénicos, generar neuronas de esas células reprogramadas y estudiarlas in vitro y ver en ellas qué alteraciones tienen y cómo rectificarlas. Curiosamente, en este caso en particular, esas neuronas tienen menos ramas, un árbol como más podado, menos rico en hojas, y el tratamiento de estas células con fármacos que se utilizan en la clínica puede revertir el efecto de esa carencia. Es decir, que este paradigma experimental que nos permite modelar in vitro las neuronas esquizofrénicas ha de ser importante para el desarrollo de nuevos fármacos. Por último, y muy brevemente, me quiero referir a las enfermedades raras y en particular al síndrome del X frágil. Este síndrome, que ocurre en uno de cada 4.000 varones o una de cada 8.000 mujeres, presenta una sintomatología muy variada, ansiedad, particular sensibilidad al dolor, crisis epilépticas, etcétera, etcétera, y otros síntomas que son propios del espectro autista. Esta enfermedad se puede modelizar mediante técnicas recombinantes, y en este ratón enfermo que tiene síntomas comparables a los de los enfermos humanos, se observa que de nuevo ese transmisor excitador glutámico está en concentraciones elevadas de forma anómala. Esa situación se puede revertir mediante el control de la liberación de ese mensajero utilizando un fármaco que actúa sobre el sistema endocannabinoide. Este fármaco se llama Rimonabant y es un fármaco de uso clínico ya. Se utiliza en los tratamientos de adelgazamiento, en obesidad mórbida o también en aquellos que quieren abandonar el tabaquismo. Es decir, que este fármaco que experimentalmente funciona y rectifica todos esos síntomas en estos modelos animales se va a utilizar ya en ensayos clínicos. La fase 1 y la fase 2 ya está pasada porque se está utilizando para otras enfermedades y probablemente es una esperanza terapéutica para los pacientes de esta enfermedad. No quiero dejar pasar la ocasión para hablar en global. El entender el sistema nervioso del cerebro constituye un reto, sin duda, para la salud mundial, y hay intentos de agrupar toda la ingente cantidad de información que se está generando en los laboratorios y, de alguna manera, integrarla
y para comprender, para tener un mapa de cómo funciona el cerebro sano y cómo se altera en los enfermos. Esta ansia se ha plasmado recientemente en dos iniciativas. Una es el llamado Proyecto Cerebro Humano en Europa, y a la que se han destinado, se ha aprobado hace un par de meses, 1.200 millones de euros en 10 años, y en las que tiene una importante participación España, y en particular, de forma también indirecta, el Centro Achucarro. También en Estados Unidos hay una iniciativa paralela a la que se ha anunciado recientemente por el presidente Obama, en la que se va a dedicar del orden de 100 millones de dólares este año, y es esperar que en los siguientes. ¿Y qué es lo que pretende? Lo que pretende, en definitiva, es agrupar información proveniente de estudios genéticos en relación con la cognición, darle un sustrato biológico a los síntomas que se ven en la clínica. Esto, que es una necesidad obvia, no está bien documentada en la mayor parte de los casos, y toda esa información, mediante el uso de supercomputadores, integrarla para obtener de alguna manera pautas de actuación y de comprensión. En definitiva, esta iniciativa es la plasmación de otras iniciativas previas en las que se ha tratado de obtener un mapa molecular del cerebro humano, en la que se combinan las técnicas de imagen más recientes y sofisticadas con aquellas moleculares, con objeto de conocer la localización de todas las proteínas en el cerebro y generar ese tipo de mapas. Estos recursos están accesibles a toda la comunidad científica y a toda la sociedad, y basta pinchar en estos links, enlaces informáticos, para obtener una gran cantidad de información que puede ser interesante para un experimentador o para un clínico. Y finalmente quería dejarles con este mensaje general que he tratado de transmitir. Es que el cerebro es un reto intelectual descomunal, un órgano hipercomplejo y que cambia. Saldremos de aquí con un cerebro un poco distinto del que hemos entrado, que la información generada todavía es insuficiente de cómo se desarrolla, madura y funciona, que las enfermedades neurológicas y psiquiátricas no están bien definidas y su tratamiento, desgraciadamente, solamente es paliativo en el mejor de los casos, y que el desarrollo de nuevas terapias para estas enfermedades requiere de un esfuerzo al que queremos reclutar a la gente de mayor talento para hacer investigación de vanguardia. Y esto es todo. Gracias por la atención.